por algún tipo de fuente. Bogotá ya tiene una saturación de contaminación acústica por el tráfico vehicular, que corresponde al 70% de la contaminación acústica que existe en Bogotá. Aquí el gran contaminante es una onda sonora, es una forma de energía, es algo no tangible. Percibes el ruido y lo demás, te afecta, pero no lo puedes, digamos, confinar como podríamos hacerlo, o sí lo podrías hacer, pero no lo puedes controlar como controlar el agua o la contaminación del aire por polvo, o gases y demás. En Colombia existe una resolución que es la resolución 0627, que está en el ámbito ambiental y tiene unos niveles permitidos por dos horarios distintos. Uno es diurno y otro es nocturno y en 4 sectores urbanísticos, si es residencial, si es comercial, si es industrial y si es rural. El diurno comprende 14 horas de 7:01 minutos a las 21 horas a las 9 de la noche y el horario nocturno 10 horas de las 21:01 a las 7 de la mañana. Los ciudadanos estamos desprotegidos al respecto. No tenemos claro a quién llamar en uno de esos casos, no tenemos claro cuáles son las leyes que nos cobijan, cuáles son las sanciones que le caen a los que nos están afectando. Igualmente las autoridades están insuficientemente dotadas de dientes normativos para poder sancionar a las personas que nos afectan. Las ciudades han estado adelantando unos mapas de ruido donde se efectúan unas mediciones y se van haciendo unos mapas. Esto nos permite sobre todo que identificar cuáles son los sectores más problemáticos. 5 localidades que han estado en ese top de las más contaminadas, que serían Fontibón, Engativá, la localidad de Chapinero, Antonio Nariño, Suba y Usaquén. Las fuentes principales de contaminación, fuentes móviles, y en las fuentes móviles podríamos decir el transporte automotor, el transporte aéreo, la operación de las fuentes industriales, la actividad doméstica que genera igualmente ruido. Aparte del ruido vehicular, en Bogotá podemos detectar, y también en Cali, en Medellín, que las actividades de comercio dedicadas a venta y consumo de bebidas embriagantes son uno de los mayores focos de sonido molestos al vecindario que perturban no solo al ambiente, sino la tranquilidad y la convivencia. En Bogotá hay un caso particular y es el aeropuerto El Dorado. Ha habido cada vez más quejas porque en los barrios alrededor del aeropuerto El Dorado se quejan de que desde las 3, 4 de la mañana están llegando aviones hasta las 11, 12 de la noche. Entonces básicamente el tiempo de sueño de estos barrios se reduce. Afecta psicológicamente a las personas, genera estrés, genera ira, genera problemas de sueño, genera problemas de concentración, pero además es el principal motivo de conflictos en los barrios. La riña con el vecino, entonces también se convierte en un problema de seguridad y de convivencia. Se necesita que las edificaciones tengan unas condiciones tan acústicas que permitan que no se mezclen esos usos. Actualmente no existe una normatividad, una reglamentación en el país que verifique que esos usos no trasciendan el uno al otro. Por eso hay un conflicto de uso de suelo que perturba tranquilidad y convivencia. Estamos trabajando en un proyecto de ley que propone unos lineamientos de política pública para que el gobierno nacional ya desarrolle la política y determine entonces cuáles son las normas que hay que actualizar, cuáles son los responsables, ¿cierto?, las autoridades a las que el ciudadano debe acudir, cuáles son las rutas de acción para establecer sanciones, para establecer llamados de atención. Se necesita una conexión entre esa permisibilidad de que tú tengas tu actividad comercial, pero una buena práctica empresarial de tal forma que no perturbes a tus vecinos. Ahí veían ustedes algunas de las principales causas dependiendo de si se trata de sectores residenciales, comerciales, industriales, en fin. Veamos algunas de las preocupaciones de los ciudadanos en Bogotá a propósito de cifras de Bogotá, ¿cómo vamos? La insatisfacción con múltiples problemas, con las basuras, con los escombros, con la contaminación visual, con la calidad del aire, con la calidad del agua o de los diferentes ríos, quebradas y humedales, con la cantidad de árboles y la insatisfacción de los ciudadanos es alta, 61% respecto de este asunto del ruido, el nivel de ruido en Bogotá. Apenas 14% está en un nivel, tiene un cierto nivel de satisfacción con el nivel de ruido que experimenta. Liliana Neira, que es fonoaudióloga, nos podría decir, digamos, si un ciudadano realmente, para que eso le resulte molesto,
de qué decibeles estamos hablando, porque uno tiene una cierta tolerancia, pero ¿en qué momento se vuelve esto insufrible? De acuerdo, depende de si es en el día o en la noche. En la noche los niveles o los decibeles que se soportan son mucho menores. Uno hablaría que un ruido por encima de los 30-35 decibeles ya es molesto para la cotidianidad de la noche, mientras que en el día estamos hablando de unos 65-70 decibeles en que se considera un volumen aceptable, y cuando ya empieza a subir de esta intensidad, ahí es donde ya empieza a volverse molesto. Por supuesto, no es solo la molestia, sino que lo que se ha descrito en la literatura es que después de los 85 decibeles ya es lesivo, empieza a lesionar el órgano, la audición, empieza a dañar la estructura auditiva de las personas. Ingeniera Ruiz, ¿cómo se mide el nivel de ruido o los excesos? Porque sabemos, por ejemplo, que la ciudad ha invertido en unas estaciones de monitoreo de calidad del aire, pero ¿de verdad se mide ese nivel de ruido? Como bien lo decían en la presentación, el tema del ruido es que no se acumula. Digamos que podemos estar expuestos a mucho ruido ahorita y 2 segundos después no tener evidencia de que hubo el problema. La medición de ruido se hace a través pues, de la medición con sonómetro, ¿cierto? Lo que me permite es determinar a qué niveles estamos expuestos. Hay 2 tipos de medición, 3 tipos de medición. Uno que es el ocupacional, que es en el puesto de trabajo, por ejemplo, una persona que trabaje con un equipo que genere choques o vibración permanente. Otro tipo de medición es la emisión de ruido. Cuando yo, por ejemplo, si fuese un bar, ¿qué tanto genero yo impacto dentro de mi actividad económica al entorno? ¿Qué tanto de lo que yo estoy generando dentro de mi bar está llegando al vecino del frente, al local de lado, etc.? Ese, pues digamos que se mide o se llama emisión de ruido. Y el otro es el que percibimos todos. Digamos, si nosotros en este momento estamos en una calle de Bogotá, estamos percibiendo el ruido del perro que está ladrando, del avión que está cruzando el cielo, de la ambulancia de la esquina. Todos esos ruidos sumados los llamamos ruido ambiental. Entonces, digamos que son las 3 formas en las que uno mide el ruido, y dependiendo, digamos, el contexto, pues hay unas normativas específicas de cumplimiento, más que todo. Doctor Méndez, ¿qué tiene que pasar de acuerdo con lo que usted ha investigado o lo que dice la Organización Mundial de la Salud? O sea, ¿en qué momento una sociedad puede considerar que este es un problema de salud pública? En el momento en que empieza a afectar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, tenemos pérdidas auditivas inducidas por ruido, ¿no? Esto tiene que ver con tiempo de exposición, niveles de volumen de escucha, pero también puede ocurrir que haya pérdidas auditivas en corto plazo, y no siempre estas pérdidas son temporales, sino que pueden ser permanentes, ¿no? Y es muy probable que esa audición que ya se perdió no se vuelva a recuperar. Entonces, claro, la Organización Mundial de la Salud es clara también precisamente en que los altos niveles de ruido pueden provocar pérdidas auditivas en las personas. Pero fíjense que además también problema del ruido o lo que puede generar esto también es las mismas sensaciones de acúfenos y demás, que son esos pitos, esas sensaciones de pito en los oídos que no provienen del exterior, sino que son percepción propiamente de las personas, pero que sí pueden ser provocadas o producto de algo que está ocurriendo con la contaminación auditiva. Y otros problemas que son pertinentes a la salud pública, que afectan la calidad de vida de las personas. Fíjense que han reportado dificultades en concentración, han reportado irritabilidad, cefaleas, alteraciones en el sueño, somnolencia diurna por inadecuado descanso nocturno, y digamos que eso hace parte de lo que pueden sí afectar la calidad de vida de las personas, y que es un asunto, pues claro, al ser un tema ambiental, un tema que está en los contextos, pues tiene todo que ver con la salud pública y cómo se afecta la salud y la vida de las personas en últimas. Claro. Problemas de concentración, problemas de irritabilidad, dolores de cabeza, en fin, eso si yo me trago todo ese ruido y no hago nada más, pero sucede que la gente a veces, como consecuencia de ese ruido, a veces termina incurso en riñas con vecinos, por ejemplo, y hay montones de reportes a las autoridades. Por ejemplo, si ustedes ven esta gráfica, esto es lo que se reporta a la línea 123 por incidentes de ruido. Son cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Vean ustedes cómo ha habido un aumento en el número de reportes, y que fácilmente en un año como el 2022
hubo más de 300.000 llamadas de la gente para reportar ruido, para intentar que una autoridad, qué sé yo, la policía, se ocupe de los vecinos ruidosos. Solo en el primer trimestre de 2023 iban al 123 120.631 llamadas pidiendo que alguien haga algo. Liliana, y eso en la vida cotidiana, en las relaciones entre vecinos, en los edificios, ¿qué impacto puede tener? Realmente es muy alto, sobre todo porque justamente es en tiempos en que las personas consideran de descanso, ¿no? Nocturnos, sábados, dominicales, después de las 5 o 6 de la tarde, cuando las personas quieren descansar, donde más reporte, donde más molesta ese ruido, porque baja también el ruido de otros espacios ambientales como el ruido del tráfico y empieza a ser más sensible la persona a la presencia de un ruido ambiental, por ejemplo, por música de los vecinos, pero además porque afecta completamente la calidad de sueño y la tranquilidad. Realmente también puede generar que aumente la presión arterial, puede generar, y en los niños, por ejemplo, el deterioro en sus actividades académicas por no tener un sueño reparador, no llegar a un tiempo real de sueño reparador. En el mundo hay recientemente una discusión muy grande sobre lo que llaman el derecho a la oscuridad, porque hay una contaminación lumínica muy grande. Algo parecido puede estar pasando en las ciudades con la contaminación por ruido. ¿Tendríamos que reclamar, ingeniera Virginia, ahora por el derecho al silencio? Es posible, es factible porque lo que han mencionado, evidentemente el ruido afecta directamente el sistema nervioso central y dado que afecta la calidad de sueño también tiene una incidencia directa sobre el sistema endocrino. Entonces hay problemas de desarrollo cognitivo, hay problemas de aprendizaje, digamos si se mira en niños. Entonces sí es posible que en un futuro estemos hablando del derecho al silencio como vos mencionas. Claro, por supuesto. Veamos esta otra gráfica que tiene que ver con las quejas por contaminación, que veíamos ahora en el grueso, miremoslo ahora desagregado por localidades. Y hay localidades como Suba, como Kennedy, Engativá o Bosa, que tienen el mayor número de reportes. Si allí, como hemos visto en otros programas, hay otros asuntos urbanos que afectan sobre todo a esas localidades, el del ruido, afecta todavía más su calidad de vida. Al doctor Méndez quiero preguntarle si estos asuntos tienen un impacto en la salud mental. Hemos hablado de salud física sobre todo, pero ¿qué impacto pueden tener en salud mental? Bueno, es probable que sí tenga efectos en la salud mental. El solo hecho de que una persona no pueda descansar, ya lo decían hace un momento, el solo hecho de que a las personas les genere irritabilidad, que les genere cualquier otro tipo de proceso en su salud, eso ya tiene ciertas implicaciones también allí. Entonces, es muy probable que el ruido y el exceso de ruido genere este tipo de efectos en la salud mental de las personas. Ingeniera Virginia, la invito a que vea el siguiente mapa, que aquí veíamos el número de quejas por localidad, pero veamos ahora el otro mapa, el que tiene que ver con el número el ruido en las ciudades. Ya se lo voy a mostrar, está un poquito más adelante en nuestras gráficas que administramos desde nuestro máster central. Mientras tanto, le pregunto por las mediciones. Y me pregunto si hay suficientes mediciones. Usted nos decía ahora cómo se hacen. Mi pregunta es si hay suficientes para poder entender la dimensión del problema. El distrito ha empezado con la tarea de medir. Bien, se ve ahí el mapa de ruido. Este es el mapa que estábamos esperando. Digamos que la intención es capturar esas ondas sonoras, ¿cierto? Y identificar quiénes son los generadores. El problema, digamos, pasa mucho y sobre todo en áreas residenciales, un bar, una discoteca, tiene queja por ruido y se pone la queja, van y miden y empieza de pronto un proceso de seguimiento por parte de la autoridad ambiental, pero el bar cambia de razón social y ahí terminó el proceso. Y para seguir, digamos, con el tema de ruido, tienen que abrir un nuevo proceso con la nueva razón social. Y es muy difícil hacer seguimiento a ese tipo de procesos, digamos que ahí es donde está la dificultad. Muy pocas empresas, digamos que por norma están obligadas a medir ruido.
Hay algunas, digamos que por su actividad económica, las autoridades ambientales les dicen debes medir emisión de ruido o debes medir emisión de ruido y ruido ambiental. Pero digamos no hay una normativa específica que diga todos los supermercados o todas las deben hacer, ¿cierto? Eso digamos que hay un vacío ahí en ese espacio. Liliana, veamos este mapa y si nos damos cuenta, este es el mapa de Bogotá y muestra en verde tal vez los sitios donde hay menores niveles de ruido y mientras más amarillo, más naranja o más rojo se va volviendo, pues es más ruidoso. ¿Esos niveles en decibeles son críticos? ¿Qué tan preocupantes son? Sobre todo los espacios que se ven en el azul oscuro y el rosa tal vez, que son más de 70 decibeles, son críticos. Uno ve como todo rojo, es decir, todos estamos alrededor de 60, 65 decibeles, que ya de hecho es un límite alto, es un límite que si uno lo mira en nocturno es muy alto. Pero principalmente lo que se ve más oscuro, los azules, son avenidas, puntos de concentración de discotecas o centros de recreación. ¿Y el aeropuerto? Y el aeropuerto, que son las grandes fuentes de ruido que tenemos en este momento, que uno podría decir, por ejemplo, que si uno está muy cercano al aeropuerto puede alcanzar hasta 110, 120 decibeles, que es muy alto. Si yo me paro puro debajo, digamos, de la arrancada del avión, el ruido que se genera es mayor a 100 decibeles, que es de entrada ya lesivo para la audición, va a dañarme la audición de quien esté ahí. Los que estén más cercanos, digamos que van a ir, en la medida en que yo me alejo de la fuente, voy a disminuir, a percibir la disminución del sonido, pero para realmente disminuir 15, 20 decibeles necesito alejarme al menos 12 metros de la fuente de sonido. Cuando uno ve el aeropuerto que usted menciona, pues las personas que están allí tienen unos cascos de protección, pero muy cerca están barrios de Engativá y de Fontibón donde la gente vive cotidianamente con ese ruido. Sí, son desafortunadamente construcciones de vivienda general, no son ni siquiera industrial que tengan algún tipo de protección, sino son de vivienda, donde viven niños, jóvenes, adultos mayores que están expuestos, digamos, frecuentemente. No es una exposición constante, porque nosotros dividimos también el sonido o el ruido en algo que es el sonido constante y el que es de impacto o el que es intermitente. Diría uno que el avión es constante mientras pasa el momento, pero pues no es que esté 2 horas, 3 horas constantemente el mismo sonido. Pero como es tan alto, este sonido, aunque sea muy corto, puede generar lesiones dependiendo de lo cerca o lo lejos que yo me encuentre de esa fuente de sonido. Claro, y porque son cientos de despegues o de aterrizajes que tiene que soportar alguien que sea vecino del aeropuerto, de cualquiera de sus pistas. Doctor Méndez, ¿hay alguna reglamentación hoy en los edificios, en los conjuntos residenciales, en las casas, cuando una curaduría le aprueba a usted hacer una casa, para que las paredes o las ventanas realmente eviten el ruido o aíslen el ruido? Bueno, no la conozco en sí, digamos, normativas como tal, pero sí hay unas mínimas normas que deben cumplir, digamos, las constructoras y quienes se dedican al sector de la construcción, ¿sí? Pero digamos lo que uno ve es que en últimas muchas empresas y muchos de estos grupos que se mueven en el campo de la construcción, pues no es que sean, digamos, tan estrictos en el seguimiento de esas normativas, porque fíjense que incluso hay edificaciones de materiales livianos. Entonces, esas edificaciones de materiales livianos, pues uno termina escuchando todo o se termina filtrando el ruido muy fácilmente a las viviendas o a los sitios de residencia donde están las personas. Claro, sobre todo cuando hacen vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social, donde ahorran costos para hacer viviendas más baratas. Miremos los niveles de ruido permitidos. En el día, nos lo anticipaba una de nuestras expertas, pues hay unos niveles. Y en términos nocturnos hay otro. En el día 70 decibeles, en la noche 60. ¿Esto, Liliana, se cumple en alguna parte de la ciudad?
Se cumple en las zonas más alejadas, rurales, incluso puede haber menos decibeles en la noche, pero en las avenidas claramente no. En las avenidas principales esto se supera todo el tiempo, tanto en el día como en la noche. Y donde están los centros de recreación nocturna, claramente no se alcanzan a cubrir. En estos sitios hay algunas, digamos, normas que les piden poner vidrios de seguridad, digamos, no por la seguridad física que no se rompa, sino que sean aislantes de sonido, pero realmente no es una cosa que uno vea con frecuencia que suceda. Ustedes no la alcanzaron a ver, pero yo la voy a delatar. La ingeniera Vergini, cuando hablábamos aquí de las normas, si existen o no para aislar el ruido en las edificaciones, decía con muchísima contundencia que no. ¿Por qué un país como el nuestro no tiene eso? Y no sé si es que es un problema general en el mundo o hay otros países que las han implementado. Desconozco si hay países que lo tengan como obligación, digamos. En Colombia no existe la norma específica. Claro, hay medidas y si tú eres una persona sensible al sonido, tú puedes mandar insonorizar tu apartamento para que no reciba el ruido exterior. Son muy costosos ese tipo de adecuaciones. Entonces, digamos, de lo que planteabas ahorita, que hablabas de la construcción prioritaria y de interés social, pues evidentemente no va a ser contemplado en este tipo de construcciones. Resulta ser costoso porque digamos que es algo que todavía no se ha masificado en el país. También digamos que el tema de ruido, más allá de las fuentes de emisión, es una cosa que va muy ligada al uso del suelo. Una cosa es que tú generes muchísimo ruido en una zona donde hay colegios, hospitales, y otra cosa es que generes mucho ruido en una zona donde, digamos, es permitido los rumbeaderos. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, el tema que planteabas ahorita con el aeropuerto, sí obviamente es peligrosísimo uno vivir allí, convivir con el ruido, ¿cierto? Que no sé exactamente cuántos aviones despeguen del aeropuerto El Dorado, pero me imagino que son un montón. Pero lo que se está desconociendo es que el uso del territorio, en su momento esa zona alrededor del aeropuerto no tenía un uso de construcción para residencias. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a violar el uso del suelo y empezamos a construir en espacios donde no es permitido, pues digamos que ahí empiezan los conflictos. Claro, y eso es responsabilidad de quien debe autorizar qué es lo que se puede hacer en un espacio y qué no. Una curaduría, planeación, en fin. Piensen, por ejemplo, en los barrios que antes eran solamente residenciales, aquí cerquita, Modelia, que ahora tienen un montón de comercio y de sitios de rumba. Doctor Méndez, usted solo nos advirtió, solo nos podía acompañar la primera media hora de este programa y por eso antes de despedirle quisiera preguntarle qué requisitos, qué debería incluir una normatividad sobre ruido que se aplicara en Colombia o en Bogotá. No alcancé a escuchar muy bien, sentí mucha interferencia. Bueno, ruido, a propósito, le decía que qué debe incluir una normatividad para regular el asunto del ruido en Bogotá. Vale, sí, no, claramente antes de eso sí me parece muy importante que necesitamos avanzar en materia de normatividad y de políticas públicas, de hecho, pues construidas con la misma gente. Todos estos niveles de insatisfacción que se dan, por ejemplo, en la ciudadanía deben tenerse en cuenta, deben ser incluidos porque pues de allí parte, de hecho, la construcción de las normativas y las mismas políticas públicas. Necesitamos voluntades políticas también, digamos, para meter un poco la mano en lo que ya se encuentra documentado, en lo que ya se ha investigado, que causa ruido, que enferma, que afecta la calidad de vida de las personas, ¿no? Y algo muy importante es que los ciudadanos también tienen pues que ser partícipes y transformadores en esto, ¿no? De sus propios espacios y territorios. Lo decía ahorita la doctora un poco allí en su intervención. Y pues aquí es necesario sin duda pensar en el otro, pensar en la otra, en el cuidado auditivo, pero un cuidado auditivo en colectivo. Y creo que todo esto lo tienen que empezar a asumir también las mismas normativas y las políticas públicas en el país, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. Doctor Jaime Alberto Méndez, gracias por haber estado con nosotros en Ahora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, señor. Seguimos en el siguiente bloque hablando con nuestra ingeniera y con nuestra fonoaudióloga porque todavía hay aspectos que podemos analizar de esta situación. Ahora, las noticias que les habíamos titulado al inicio de nuestro programa. Hablemos de la preocupante situación que denuncian ciudadanos ante el incremento de robos dentro de iglesias en la localidad de Kennedy. Andrés, la historia.
Hola Yamit, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes un cordial saludo. Pues en menos de un mes, ladrones han ingresado a por lo menos 3 iglesias y allí no solamente han robado elementos de estos centros religiosos, sino también han robado a los y las feligreses. Ni Dios ni ley. Así califican los robos a 3 iglesias que se han registrado en el último mes en la localidad de Kennedy. Aprovecha cuando las horas de la noche para entrar, romper puertas y entrar a robarse lo que encuentra de las diferentes iglesias. Ya pasó en Nuestra Señora de la Salud, en la San Patricio del barrio Lucerna. Hoy, nuevamente aquí en la parroquia Santo Tomás Moro. La última iglesia en donde ingresaron los ladrones queda ubicada en Timisa. Las víctimas fueron 2 feligreses que se encontraban rezando. Ya es por segunda vez consecutiva donde se presenta un hurto, especialmente en el oratorio. Este trabajo que se ha venido haciendo con la Policía Nacional ha sido para investigar y mirar a ver cómo se le puede dar captura a estos personajes, ya que día tras día vienen haciendo este mal en diferentes parroquias. De esto pues ya Policía Judicial está informada, la SIJIN precisamente, para adelantar las acciones investigativas correspondientes, puesto que a través de un video se puede identificar los 2 sujetos que probablemente han participado en este hecho. Los mismos ciudadanos solicitan a la justicia que al momento de capturar a los ladrones no los dejen en libertad. Desafortunadamente es imposible que los policías hagan su trabajo, capturen, pongan a disposición de la fiscalía, pero la fiscalía declara que no son un peligro para la sociedad y sueltan a las personas. Ya en este momento a los mismos ciudadanos les da pereza, les da hasta miedo denunciar cualquier hurto o cualquier situación que suceda porque pues los declaran que no son un peligro para la sociedad, como es en este caso. Kennedy es una de las localidades con mayor índice de robo a personas. En 2022 hubo 14.444 casos y hurto a residencia se presentaron 798 hechos. También preocupa el panorama de seguridad alimentaria en el país, luego de que el DANE y la FAO, en su oficina de Colombia, entregaran el informe más reciente para el año 2022. Daniela Espitia, ¿cuál es la situación? Yamit, pues en Colombia 28 de cada 100 hogares no tienen acceso estable a la alimentación, siendo los hogares monoparentales y los de jefatura femenina los que presentan mayor índice de inseguridad alimentaria. Vivir con hambre es una situación que en Colombia más de 15 millones de personas experimentaron, según la encuesta nacional de calidad de vida del DANE para el 2022. El costo de la vida sí estamos sumamente, pésimamente mal. Le exigen a uno que coma fruta y la fruta está muy cara. Que la carne, eso toca que en todo el año no verla. Los hogares de jefatura femenina revelan mayores niveles de inseguridad alimentaria con un 30,9% en comparación con los de jefatura masculina de un 25,9%. Por ejemplo, presentamos que son los hogares que son con una sola persona a la cabeza del hogar, sobre todo si son de jefatura femenina o si tienen un autorreconocimiento étnico, sobre todo si son de comunidades indígenas que tienen mucha mayor inseguridad alimentaria, hogares donde hay niños menores de 5 años con personas en discapacidad. ¿Cómo está el hambre en Bogotá? 25 de cada 100 hogares capitalinos presentaron dificultades para acceder a alimentos de calidad y en cantidades suficientes. Yo vengo al comedor comunitario porque estoy desempleada y en mi casa hay un solo ingreso, que es el de mi esposo, y entonces no me alcanza para comprar el mercado completamente. Según la FAO, Colombia debe aumentar el volumen de producción para que los alimentos sean más económicos, aunque paradójicamente el hambre se refleja más en la zona rural que en la urbana. Tenemos los recursos naturales, la tierra, el clima, el agua, la semilla, la biodiversidad alimentaria. ¿Con qué solucionar la inseguridad alimentaria? Entonces las posibilidades son todas, definitivamente. Los departamentos con la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave fueron La Guajira con un 59,7%, Sucre con 47,9% y el Atlántico con 46,1%, mientras que Caldas, San Andrés y Quindío fueron los de menor prevalencia con menos del 20%.
A propósito de esa información, 2 datos adicionales. Recuerden que la FAO es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y a propósito de hambre, de inseguridad alimentaria, aquí en Ahora preparamos para los próximos días un especial periodístico de 1 hora sobre el hambre en Bogotá. Terminemos este boletín de noticias hablando de cultura. La compañía Teatro del Embuste, con la dirección de Matías Maldonado, presenta en temporada de estreno Las aventuras de Pinocho ante una comisión de la verdad. ¿De qué se trata esa historia, Carol? Yamid y televidentes, muy buenas tardes. Pues yo quiero contarles que esta pieza teatral entrelaza la historia del famoso cuento infantil Pinocho, aquel muñeco al que le crece la nariz cada vez que miente, y los relatos documentados en el informe que presentó la Comisión de la Verdad hace justamente un año. ¿De qué se trata la historia y cuál es su objetivo? Aquí les cuento más detalles. ¡Ay, mi pierna! Pero Pinocho, ¿qué fue lo primero que le dije? Aunque parezca una inocente obra sobre un cuento infantil, esta pieza teatral llevará a los espectadores a acercarse a las vivencias de un padre, que en este caso es Gepetto, en búsqueda de la verdad sobre la desaparición de su hijo Pinocho. Digamos que es una reflexión en tono de farsa, con un tono que parece el de un inocente cuento infantil, pero no lo es. Una reflexión sobre la verdad y sobre la dificultad que representa buscar la verdad. Siempre pensamos como que ellos tienen que decir la verdad, pero también cuál es nuestra verdad. Hasta qué punto nos compromete a nosotros todo esto que ha pasado en este país. Con una audiencia de juicio oral imparcial. Los espectadores encontrarán una puesta en escena con música en vivo, manipulación de objetos, danza y artes visuales que reflejarán esa incómoda verdad que nos rodea. Esta es una obra sobre la verdad que a partir de esos testimonios quiere buscar, por medio de esos contrastes, generar en el espectador esa crisis que tenemos y que el espectador entienda cuáles son los puntos de vista de víctimas, victimarios, y que entienda cuáles son los procesos de violencia de este país y saque sus propias conclusiones y entienda un poco dónde está la mentira, dónde está la verdad y tome por lo menos un partido. Esta obra fue ganadora de la beca de creación multidisciplinar de gran formato de IDARTES y se estrenará el próximo 8 y 9 de julio en el Teatro El Ensueño. Si desea consultar horarios y funciones, puede hacerlo a través de las redes sociales del Teatro del Embuste. Amigos, lo mataron, todos ustedes lo mataron. Y en Ahora, un podcast a las 6 de la tarde, hablaremos del Estado que pidió perdón por el asesinato de Fabián Vargas. La Contraloría indaga cobros que dejó de hacer el IPES en plazas de mercado y también información sobre un nuevo caso de feminicidio en la localidad de Usme. Eso a las 6 en el podcast. Ustedes y nosotros nos encontramos en un minutito para seguir hablando de excesos de ruido en Bogotá. Acompáñennos. La declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira por 30 días por posible calamidad pública decretada por el Gobierno Nacional, Decreto 1085 de julio 2 de 2023. El presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, está perfectamente facultado para declarar el estado de emergencia económica, social o por calamidad pública. Puede dictar decretos con fuerza legislativa para atender a la emergencia sobreviniente. Desde luego, los decretos que puede dictar deben guardar relación directa, exclusiva y específica con las causas de la perturbación que tienen que ser indicadas en el decreto declaratorio. La Corte Constitucional ejerce un control automático sobre los decretos que dicte el presidente, inclusive el decreto declaratorio, y puede declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad según el contenido tanto del decreto declaratorio como de los decretos legislativos que se dicten en su desarrollo. Mi esposa toda la vida se había encargado del cuidado de mi familia
y mi casa. Ahora lo hago yo. Pensé que por falta de tiempo no iba a poder estudiar, descansar o trabajar. Hasta que conocimos la manzana del cuidado. Y todos los servicios que tiene para mí y para toda mi familia. Ahora puedo estudiar para terminar el bachillerato, aprender a crear mi propio negocio, hacer cursos con el SENA, certificarme como cuidadora. Hacer ejercicio, relajarme y hasta me lavan la ropa. Vengo con mi hija y con mi hijo. Aquí juegan, aprenden y se divierten mientras yo estoy en natación. Así como Sandra, Juliet, Liliana y Olga, disfruta tú también los servicios gratuitos que las manzanas del cuidado tienen para ti y quienes tú cuidas. En Bogotá, cuidamos a las que nos cuidan. Busca la manzana o el bus del cuidado más cercano en www.manzanasdelcuidado.gov.co y ven ya con tu familia. Sistema de cuidado. Gracias por continuar con nosotros. Con nuestras expertas seguimos hablando de ruido en Bogotá y sus impactos en la salud pública y también en la convivencia, en el orden público. Veamos las cifras que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre niveles deseables. Si ustedes miran la rayita punteada, que es de 55 decibeles, ese es el nivel propuesto por la OMS de ruido deseable al aire libre. Es decir, sería un nivel que estaría por encima del ruido de un despacho tranquilo, de una biblioteca, de una conversación en voz baja, del viento de los árboles, de una pisada. Pero Liliana, usted que es fonoaudióloga, nos dirá de ahí para arriba cuáles son los factores de mayor perturbación de esos niveles deseados por la OMS. Sí, digamos que ese nivel deseable es para que todos estuviéramos bien, ¿no? Como tranquilos, sin una mayor exposición. Si vemos el tema de conversación, el habla conversacional tranquila está en los 60 decibeles. Cuando ya la persona empieza a hablar más fuerte, a gritarnos, ya podemos estar llegando a los 70, 75 decibeles, que ya es molesto, ¿cierto? Que lo griten a uno o escuchar la conversación a gritos. Y ya más allá de los 85 decibeles definitivamente me va a generar si yo estoy 8 horas seguidas expuesta a 85 decibeles, voy a tener lesión en la audición. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, lo que está ahí como ejemplo, la aspiradora, si yo pongo la aspiradora 8 horas seguidas, primero genera una reacción en el organismo de angustia, de ansiedad, de molestia, pero además ya estoy lesionando las pequeñas células ciliadas que tenemos en el oído. Claro. Hay entonces factores que la OMS considera pues factores críticos, como la explosión de un artefacto, el despegue de un avión que mencionábamos hace un ratito, el martillo neumático, ese martillo que rompe el asfalto al frente de su casa para una obra pública, ese. Y aquí salgo en defensa del rock, porque un concierto de rock también lo ponen como un factor ruidoso. Peor es el reggaetón, así que el reggaetón debería considerarse todavía un problema peor de salud pública. Hablando en serio, ingeniera, yo quisiera que nos dijera un poco si no es ese nivel propuesto por la OMS no resulta muy bajito para la realidad que viven las grandes concentraciones urbanas en el mundo. Resulta bajito, pero digamos que responde a una necesidad fisiológica. Lo ideal es que nosotros nos mantengamos por debajo de los 60 decibeles, que sería la conversación normal, ¿cierto? Digamos, si estamos expuestos ocupacionalmente, pues que tengamos la debida protección para evitar esa exposición por encima de. Lo ideal también es que yo tenga periodos de descanso. Digamos que cuando yo busque un espacio de descanso, buscar espacios donde no esté expuesta a más ruido del que usualmente estoy expuesta. Entonces, por ejemplo, planes, digamos, lo que te decía ahorita, hablar de una montaña y aislarme, puede ser una forma de descansar y desintoxicar un poco respecto a la exposición que tenemos permanentemente al ruido. Entonces, seguramente es como la invitación que hace la OMS, porque pues no creo que la invitación sea que dejemos de socializar, somos humanos, no podemos dejar de socializar. Lo anticipábamos en el primer bloque de este programa, veamos los efectos en la salud humana, en el cuerpo humano, los efectos del ruido prolongado sobre el organismo. Algunos niveles de ruido de 120 decibeles ya casi tocan el límite del umbral del dolor. Entonces, cuando la OMS habla de problemas asociados con los excesos de ruido o con la exposición al ruido prolongado, hablamos de estrés, de problemas de sueño,
falta de descanso, hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza, problemas digestivos, etc. Ustedes, Marcela, en su consultorio, de estos que enumeramos acá, ¿cuáles son en Bogotá los más frecuentes? Yo pensaría que dolor de cabeza y ansiedad son los inmediatos. Hay unos que son silenciosos, digamos que uno aguanta un poquito más, y es los problemas digestivos, porque uno los asocia a otras cosas, ¿cierto? Uno dice, puede ser por hoy, puedo ser, pero cuando ya la exposición al ruido se vuelve constante, empieza a asociarse, digamos, a que puede ser por ruido. La ansiedad es lo que más genera en la respuesta de la consulta tradicional, y hay una que no está allí porque también es muy silenciosa, pero es la que más tratamos desde fonoaudiología, y es la pérdida auditiva. Sí. Entonces, la pérdida auditiva no es instantánea, no es de un momento a otro, es acumulativa. Y de hecho, si yo durante el día estuve 8 horas expuesto a ruido y durante la noche descanso, puede ser que tenga una pequeña recuperación de la audición, entonces no lo noto en el día a día. Pero cuando pasa el tiempo y se viene acumulando, es cuando yo después de un año digo, hoy ya no escucho, siento que ya no le entiendo, y ya eso no se puede echar para atrás. Ahí ya toca con ayudas auditivas. Y usted dice que hay unos problemas que son silenciosos. Que sean silenciosos no quiere decir que sean inofensivos. Y que no existan, de acuerdo. Muy bien, y se acumulan en el tiempo, y después cuando usted va a consultar por eso es posible que sean mucho más graves. Sobre estos problemas de salud, ingeniera, ¿qué nos puede decir? Pues digamos que sí es importante empezar a generar una conciencia como individuo, como empresas, del impacto del que somos o el impacto que generamos respecto al ruido, ¿no? Muchas veces es algo a lo que uno se habitúa y uno se acostumbra, sin embargo, que uno se acostumbre no quiere decir que sea normal o que sea benéfico. Entonces, digamos, si suelo usar audífonos para mi música, pues hacerlo a un volumen moderado. Si soy de los que pongo música para hacer el oficio en casa, pues hacerlo a un volumen moderado. Ser más conscientes de la exposición a la que estamos, y que son daños que no son inmediatos, como lo decía la doctora, sino que son efectos que acumulativamente van a generar grandes daños en nuestro cuerpo. ¿Qué tendría que hacer el Distrito de Bogotá para intentar normalizar esta situación o para intentar disminuir la incidencia del ruido en la capital? Eso le preguntaré a nuestras invitadas después de que veamos lo que dice la gente en la calle. Les preguntamos cómo es vivir con ruido en Bogotá, y estas fueron sus respuestas. Es vivir sin poder dormir. Tenemos dos grandes problemas en este momento en Modelia. El primero y el más denso, que sabemos que es un problema de orden nacional, es el funcionamiento del aeropuerto El Dorado, que viene incrementando sus horas de operación nocturna. Sabemos que está diligenciando el trámite del cambio de la licencia ambiental para el funcionamiento del aeropuerto a las 24 horas. Y el segundo, pues es toda la zona comercial, que nosotros hemos defendido en tantas ocasiones que sea de bajo impacto. Pues desde hace 10, 15 años se nos cambiaron a una zona de bares que no tienen sonorización, que no tiene la logística, que no tiene la capacidad. La rumba comienza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Nos van a poner una pista del aeropuerto a las 24 horas del día. ¿En qué momento vamos a dormir? Nosotros tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a ir a seguir haciendo nuestra vida tranquila. Yo tengo una enfermedad que se llama la pérdida del sueño. ¿Por qué? Porque si me ponen 80, 100 discotecas al mismo tiempo que no cumplen con la insonorización, y todo el día es boom, 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 y toda la noche, que por la noche se oye pues más porque no hay ruido de otras cosas, sino el silencio. Entonces es tremendo. Uno está durmiendo profundo, listo para el otro día amanecer descansado. Resulta que no, lo despierta el ruido de los bares, las peleas, porque uno oye las peleas de ellos, y la contaminación auditiva de los aviones que pasan. De estos negocios comienzan, digamos, tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana, que se va muchas veces hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana. ¿Qué viene? La gente sale embriagada, se forman las peleas, la policía viene a hacer retenes frente a las casas de uno a esa hora y ponen sirenas a las 5 de la mañana.
Entonces, ¿qué sueño va a tener uno durante el fin de semana? Ninguno. Y de repeso, pues por la mañana comienzan a salir los aviones desde las 4 de la mañana. Tenemos muchísimos bares, yo creo que en este momento tenemos más de 150 bares. En cualquier garaje ponen un bar y entonces todos compiten con el ruido, a ver quién hace más ruido. Entonces para atraer al cliente, esto en la noche es un infierno. En estos 10 años no ha habido nadie que nos escuche. Eso pasa en un barrio. ¿Qué pasa en los conjuntos residenciales, en los edificios, con los niveles de ruido, con las peleas entre vecinos por la inconsciencia de algunos? Ese es otro problema de convivencia que hemos detectado en Bogotá. Pero sigamos hablando de los asuntos de salud. Alteraciones en la salud por exposición al ruido en la población adulta entre 18 y 64 años. Estas son cifras del Observatorio de Salud de Bogotá, es decir, del propio distrito, de la Secretaría de Salud. Y ven ustedes una serie desde el 2013 hasta 2022. Y a pesar de que aparentemente hay un menor nivel de reportes de alteraciones, llegamos a estar en casi 40% de la población adulta con alteraciones de salud por ruido. Ahora la cifra no es que sea para celebrar, 22% de los adultos dicen tener alguna alteración de ruido. Esta alteración en salud como consecuencia del ruido. Esta alteración, Liliana Neira, es porque en la edad adulta hay menos tolerancia a esos asuntos, a esos niveles de ruido. No es por falta de tolerancia. Yo diría que esa disminución incluso que hubo en el 2021, 22 se debió más a que la gente no consultó y no porque no existiera, sino porque había una prioridad en salud diferente. Que era el COVID. Que era el COVID. Entonces la gente pues no iba a consultar o pues había una prelación para consultas relacionadas con el COVID particularmente. No porque el resto dejara de existir, porque la contaminación siempre ha estado. Yo creería que eso es falta de consulta, digamos. Lo que es además más preocupante, porque quiere decir que la gente ni siquiera le está poniendo atención a su salud auditiva. En la adultez tenemos una mayor sensibilidad a perder la audición por causas naturales, que es lo que llamamos la presbiacusia. Después de los 45 años, de manera natural, se van deteriorando las pequeñas células ciliadas del oído. Pero esto no quiere decir que yo me vuelva más sensible o menos sensible al ruido. Quiere decir que estoy más predispuesto a perderlo si tengo más factores ambientales que me ayuden a que eso suceda. Y uno de los factores que ayudan a que eso suceda más rápido es justamente la exposición a ruido. Y hoy en día, como lo decía la compañera aquí también, las jóvenes se colocan mucho más frecuentemente audífonos para escuchar constantemente música, entonces, o pues cualquier otro tipo de sonido, y lo que se demuestra es que hay cada vez menos conciencia un poco de la importancia de cuidar la audición. Ingeniera Vergini, preguntaba yo por la tolerancia al ruido entre la población adulta y la población más joven por esta otra gráfica que vamos a ver a continuación, que es la que tiene que ver con la exposición al ruido y su efecto en la salud en la población adolescente de 11 a 17 años. Verá usted que el porcentaje es mucho menor, alrededor del 12 o del 14% en los últimos años. ¿Es falta de reporte o es que en esa población probablemente hay mayor resistencia al ruido? No, pues estoy de acuerdo con Liliana en que sí, efectivamente, seguramente para el 20 y el 21 hubo menor reporte, pero también tiene que ver con un efecto acumulador. Una persona de 50 años ha estado expuesto a ruido 50 años. Un adolescente de 17 años solo ha estado expuesto a 17. Entonces, hay que tener en cuenta que el ruido afecta de manera puntual cuando estamos hablando de grandes decibeles, ¿cierto? Que te puede dañar directamente tu órgano de audición, o cuando yo tengo un efecto acumulado. Entonces, seguramente hay mayor incidencia, y se ve en las dos gráficas, la persona adulta porque ha estado expueto a más ruido que el joven. Hemos hablado de los problemas de convivencia asociados con esos niveles exagerados de ruido. Conocimos un caso justo en la localidad de Usaquén y Esteban Bejarano fue a escuchar las quejas de esta comunidad. La denuncia, Esteban.
Yamid y televidentes de ahora, buenas tardes. Pues desde hace 6 meses se ha venido presentando esta situación según algunos habitantes de este importante barrio de la localidad Usaquén. Ellos aseguran que esto ha desencadenado algunas situaciones en el tema de convivencia. Vamos a hablar con algunas de esas personas que han presentado o han vivido esta situación. Buenas tardes y cuéntenos cuál es la problemática. Buenas tardes. La problemática es que los negocios que expenden licor, que venden licor, en las horas de la noche genera ruido y genera un tipo de inseguridad. Bueno, ¿y qué ha pasado con el tema de la policía? ¿Ustedes qué pues llaman y cuál es la situación? La presencia de la policía es muy nula. Se llama, se informa, pero nunca aparecen. O cuando aparecen, de pronto vienen, dan una ronda y ya vuelven y le suben a la música. Entonces, ¿ustedes qué les piden a las autoridades? Más presencia de la policía, que pues se tiene derecho al trabajo, pero que también sean conscientes que debemos tener tranquilidad en la zona. Bueno, muchísimas gracias. Y con respecto a este tema, Yamid y televidentes, les cuento que los últimos meses, abril y mayo de este año 2023, se ha presentado un aumento en las llamadas a la línea 123 para denunciar precisamente estos temas de ruido. Continúen ustedes con más información. Gracias, Esteban. ¿Cómo será el problema de esa comunidad que la persona que lo denuncia decide hacerlo de espaldas, no identificarse, no mostrar su rostro, porque teme represalias del vecino ruidoso, del negocio ruidoso que tiene en su barrio? Y los vecinos, en este caso y en muchos otros, lo que resienten es que la policía no hace lo suficiente, que las copropiedades no hacen lo suficiente, pero claro, en la ciudad hay problemas de seguridad también que son contingentes y que resultan muy difíciles para las autoridades. Anticipé que para las invitadas había una pregunta: ¿qué puede hacer una política pública del distrito para disminuir este problema? Comienzo con usted, ingeniera, porque usted ha hecho investigaciones sobre contaminación de ruido y de aire. ¿Qué ideas se le ocurren, de qué propuestas podrían considerarse? Primero, tener claridad, digamos, como usuario, como los casos que has presentado, como usuario, ¿a quién puedo dirigirme? Digamos que acá hay una parte que se maneja ambiental, ¿cierto? Entonces te diriges directamente, en nuestro caso, Secretaría Distrital de Ambiente. Pero él no te va a atender si es el vecino del apartamento del lado o el vecino del apartamento que queda justo encima de donde yo vivo, porque pues no se considera un ruido ambiental. Entonces, digamos que este caso aplica cuando el que genera el ruido efectivamente corresponde a un negocio o un tercero, ¿cierto? Un local comercial, un supermercado, un bar, una discoteca, etc. Cuando ya son temas de vecinos, propiedad horizontal y demás, el medio de llegar, de poner la queja, de atender mi necesidad es a través del código de policía. Entonces yo me acerco a la policía, ¿cierto? Pongo la queja, llega la policía, obviamente la persona que yo denuncie pues también tiene su derecho, entonces está en su justo derecho de defenderse, ¿cierto? Entonces él, digamos que dialoga con la policía y la policía define si hay o no hay infracción. Cuando define que hay infracción, genera una multa, pero de ahí no pasa. Entonces creo que sí es importante como empezar a unificar todos los caminos y que se tenga, digamos, mediciones exactas, porque pues, yo personalmente no he visto nunca a la policía con un sonómetro midiendo el ruido, siguiendo todos los protocolos que establece la normatividad ambiental. Entonces queda como a juicio de las personas si sí está generando ruido o no, y dependiendo de eso se genera una multa o no. Entonces ya después de generada la multa, la persona tiene derecho también pues a decir, bueno, no estoy de acuerdo, y digamos que entrar en defensa de ello. Pero sí hace como falta unificar esos criterios. Respecto a los locales comerciales, a los locales, a las industrias, porque no solamente son los comercios los que generan ruido, también hay una falencia, digamos que a menos que la autoridad ambiental local competente le diga, señores, zapatería, tal, ustedes necesitan medir ruido, no hay una norma que obligue y diga, tales sectores económicos deben hacer mediciones. Entonces también digamos que sería una buena parte. Y por supuesto, como lo había dicho el invitado que tenías a distancia, importante involucrar todos los actores, ¿no? La academia, las autoridades, la comunidad. Para hacer unas mediciones
que sean unificadas y que tengan criterios comunes de actuación. Liliana, ¿qué criterios de política pública sugeriría? Bueno, para establecer una política pública, primero, digamos que se ha avanzado en cosas y es en identificar cuáles son justamente esos niveles de medición que son aceptables y los que están por fuera de lo aceptable, y determinar también estos efectos sobre la salud y sobre la cotidianidad, y digamos también los efectos a largo plazo, porque como no es un efecto inmediato, a largo plazo en salud y en la misma inversión económica que hay que hacer para restablecer ese estado de salud de las personas. Con estos elementos que son como las justificaciones y los soportes, sí se hace necesario establecer algo que debería ser más cercano que lejano, que es ese derecho al silencio, al descanso, al tener momentos y lugares donde haya realmente unos espacios de menor intensidad y donde realmente, copiando un poquito la normativa que hay sobre salud auditiva en el ambiente laboral, se establezca en el ambiente social. Claro. Que sería este espacio de comunidad, que es allí donde falta esa reglamentación. Respóndame brevemente una cosita. ¿Es fácil o es difícil conseguir en la EPS una cita para que le revisen a uno cómo está en materia de salud auditiva? Requiere primero una consulta con medicina general y que sea el médico general el que haga la remisión si lo considera para los exámenes auditivos, y si es necesario ya hay una pérdida, a otorrinolaringólogo, que es el especialista de la parte auditiva. En ese sentido, yo diría que es largo el camino que tiene que recorrer una persona para lograr evaluar su audición. Claro, pero nos hace falta también mucho en hábitos, buenos hábitos de salud auditiva para cuidar nuestra capacidad, que se deteriora con el tiempo. Liliana Neira Torres, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, gracias por haber estado con nosotros. Y con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Ingeniera Virginie Ruiz, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy amable usted por aceptarla. Los concejales aquí en Bogotá, los congresistas en el nivel nacional están en mora de hacer una reglamentación un poco más precisa, pero claro, también puede hacerlo planeación distrital o puede hacerlo las curadurías para resolver estos conflictos y evitar conflictos por el uso del suelo. La policía puede tomar medidas, ni más faltaba. Hay mucho por hacer, pero ¿y usted? ¿Usted qué hace? ¿Recuerda algo que nos decían en el colegio? Los derechos de cada uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Estamos invitados a ser buenos ciudadanos y a no causarle a nuestros vecinos ruido en la vida cotidiana. Hasta aquí esta emisión. Nos vemos mañana a las 12 del día para otro programa de investigación, de análisis y de datos. Hablaremos de una radiografía de los perros callejeros en la ciudad. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Recuerden que a las 6 de la tarde estamos en Ahora, un podcast. Búsquenos en Instagram como @capitalahora y siga todos nuestros contenidos en YouTube. Somos Ahora, el proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública. Por favor. El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene lengua de señas colombiana y sistema closed caption.